¿Qué fue lo que pasó que hizo que Ricky pues pasara de ser un adicto a un evangelista del Señor? Mira, Grey, los ojos se me aguan porque fue una vida dolorosa, sufrí mucho. Yo recuerdo que dormí en los platos para poder entrar en tu pregunta, dormí en los platos, andaba en las calles recogiendo hierro, hediondo, putrefacto. En mí había como un odio, un rencor y yo recuerdo, Rey, que varias veces también intenté quitarme la vida. Wow. Intenté quitarme la vida, pero porque su esposa le había dicho que yo le había atracado a punta de puñal y le había quitado los celulares. Cuando él me dijo a mí, dile a Ricky que aparezca, que él atacó a mi esposa, que busque los celulares, y yo le voy la pistola a sobar. Sean bienvenidos una vez más a su espacio Raíces de Fe. Como siempre, nosotros tratamos de traer invitados que traten de darle la gloria a Dios con su testimonio, sin crear morbo, sin ofender y sin hablar tan profundo de manera que pues no edifiquen. El propósito de Raíces de Fe, este proyecto, es de traer a personas que hablen de Dios, de su testimonio, de una manera que edifiquemos. En estos momentos, pues, me encuentro con un amigo especial, el pastor evangelista, esposo de una pastora de Dios, una mujer emblemática en Cristo. Y hoy estamos con nuestro amigo Ricardo Jiménez. Bienvenido. Amén, mi hermano querido. Es un honor, es un placer, como ya mi nombre ha sido mencionado. Nos sentimos más que regocijados de poder estar con cada uno de aquellos que nos escucharán y también nos verán en este espacio Raíces de Fe. Sé que será de gran bendición y de gran edificación para cada uno de aquellos que le verán y también le escucharán. Sí, nosotros, yo siempre inicio los programas diciéndole a los usuarios que este es un proyecto diferente. Aquí nosotros pues no tratamos de crear morbo con algunos testimonios que a veces suenan exagerados, sino que nosotros traemos personas y le explicamos que su testimonio tiene que ser edificativo. Amén. De una manera que Dios sea engrandecido, que Dios sea alabado, glorificado. La primera pregunta que te voy a hacer, Ricardo, no sé si tú... nosotros siempre empezamos, para no romper el protocolo, leyendo la palabra. Amén, sí, es importante. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Daniel capítulo 4, su verso 2. Vamos a leer ahí en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que nos sigas direccionando y guiando para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle a los usuarios que los que no nos han seguido, que nos sigan, que le den a la campanita y que esperen siempre este tipo de contenido refrescante y edificante. Hermano Ricky, la gente te conoce. La mayoría de personas que se mueven en los medios de Dios, en los medios que te conoce, una persona con una trayectoria de prédica increíble, ha predicado en muchos sitios, la gente reconoce tu trayectoria y tu trabajo y la labor que tú llevas en los caminos del Señor, pero pocos saben de dónde sacó Dios a Ricky. Pocos saben porque tú has dado parte de tu testimonio, pero no lo ha dado como con el sentido de la primicia de cómo tú iniciaste, cómo fue. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa parte de antes de tú conocer a Dios. ¿Cómo era tu? O sea, antes de yo poder conocer a Dios, es sumamente importante, Rey, poder conocer que en la vida existen dos factores importantes. Hay un principio y hay un final para todos. Uh-huh. Muchas veces hay finales felices y hay finales que causan tristeza
dolor y situaciones inesperadas que no se esperaba ni se imaginaba. Bueno, mis inicios, o podemos decir, antes de yo conocer al Señor, viví una vida muy difícil. Una vida muy difícil porque en el estado de vida en el que me encontraba, estaba creciendo con una voluntad y no la de Dios, sino en una situación muy difícil, ya que Rey, mi hermano, quien crecí en una familia disfuncional y quien me crió fue una señora, y esta señora Que no era tu madre. no era mi madre. Esta señora practicaba, hermano, lo que era el ocultismo, la hechicería. Wow. Practicaba, y yo estaba creciendo en este ambiente. O sea, humanamente tenía todo el apoyo de ella, pero estaba siendo mal formado. No estaba siendo formado con los principios que ya el Señor nos ha hecho conocer y hemos conocido. Y empecé a crecer en ese ambiente, hermano Rey, un ambiente depresivo, un ambiente de falta de amor, un ambiente de falta de comprensión, y empecé a alojarme en lo que es la calle, lo que es los vicios, y viví una vida, podemos decir, desagradable ante la presencia del Señor. Pero el apóstol Pablo dijo una palabra: que a los que aman a Dios, Rey, todas las cosas le ayudan para bien. Sí. Wow. Ricky, yo te conozco. Sí. Nos conocemos desde muchos años. de muchos años. Pero hubieron tiempos que nosotros no nos veíamos. Exacto, había una distancia. Cuando podíamos compartíamos así. Yo quiero que tú le expliques a los usuarios la vez que tú estabas detenido. Ahí yo escuché ese testimonio, que ahí fue como que tú conociste a Dios. Cuando conocí al Señor. Pero quisiera como conectar, mi hermano Rayban, un estado, una situación en el área del consumo. La primera vez que consumí, decimos ya en un ámbito más profesional, sustancias prohibidas, sustancias ilícitas, y en una palabra más cruda, más llana, droga. Recuerdo que la primera vez que yo consumí, mi hermano Rey, nunca se me olvida ese momento. Me encontraba yo en Los Rosales. Los Rosales, vivía ahí en la calle Proyecto Génesis, que muchas personas ya eso se ha convertido en un barrio y en un sector ya muy amplio y conocido. Antes era monte. Antes era monte, tú recuerdas. Eso antes era un guayabal ahí. Y una de las edificaciones que estaba por ahí, valga la redundancia, era el Hotel Génesis, y en ese ambiente, todo ese ambiente lo recorría yo. Y recuerdo que la primera vez que yo consumí sustancia prohibida, recuerdo que me quemé un dedo. Escuchen esto. Me quemé un dedo y me ardía. Estaba yo más joven y me ardía. Y un adventista sonaría impactante esto y sorprendente, mi hermano Rey. Un adventista me dijo: yo tengo algo que te pueda calmar ese dolor. Y digo: sí. Y yo digo: pues deme de eso. Esa fue la primera vez que consumí. Por vía de un adventista. Por vía de un adventista. Me dijo ese adventista: yo tengo algo que te puede calmar ese dolor. Y yo le dije: no, pero imagínate tú, Rey, tú con un dolor y algo que pueda calmar tu dolor. Que te digan que te lo pueden quitar. Exacto. Oh. Y yo le dije: no, pero deme de eso que me puede calmar ese dolor o me lo puede quitar. Me dijo: no, ahí tú hablas. Y yo: no, yo no le voy a decir a nadie, deme de eso. Y recuerdo que en ese entonces, donde yo vivía, donde mi abuela ahí al lado vivía una señora adventista también, y en la parte de atrás vivía ese personaje. Nos reservamos el nombre por ética. Y recuerdo que en ese momento él sacó esa funda negra, una funda negra ahí de marihuana. Sí, llena de marihuana. Pero escúchame, déjame hacer una pequeña pregunta ahí, escúchame que te interrumpa. Esa persona que era adventista, que te incitó a eso, diciendo que él tenía lo que te calmaba el dolor, ¿era una persona activa en su iglesia? Activa, Rey, activa.
Sí, era activa y era alguien que utilizaba su saco, su corbata, trabajaba, iba a su iglesia adventista, visitaba. Tú sabes que mayormente los adventistas tienen por costumbre reservar el sábado, abstenerse a comer ciertos alimentos como cerdo, etcétera, etcétera. Pero el caso es que recuerdo que él mismo me preparó el asunto. me preparó el tabaco. Sí, me preparó el tabaco, Rey. Ay, padre. Y cuando yo jalé ese asunto, mi mamá vivía al lado y mi abuela y algunos primos, y yo no encontraba cómo llegar a mi casa porque yo estaba en la nube. Yo sentía que mis pies, que yo estaba en el aire, y cuando yo pisaba, yo no sentía la tierra. O sea, yo estaba en un estado que yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, padre. Y llegué a la casa con los ojos rojos, mareado. Y esa fue la primera vez que yo entré, mi hermano Rey, en lo que es el área del consumo. Wow, pero después que tú probaste eso, ¿hubo un desenlace? ¿O qué pasó después de ahí? ¿Fue una sola vez? No, continué. Continué con la práctica, continué con la adicción. Llegué a un estado de vida, para tratar de hacer un resumen rápido, llegué a un estado de vida difícil. Llegó a una situación, como te contaba, fuera de cámara. Llegó a una situación donde ya yo estaba que utilizaba la Biblia de mi mamá, de mi madre. Yo utilizaba la Biblia. Tú sabes que la Biblia tiene una hoja en blanco. Unas hojas en blanco. Sí, unas hojas en blanco. Yo utilizaba las hojas en blanco. Pero después que se agotaban las hojas de blanco, entonces utilizaba las hojas que estaban escritas. Y ahí yo empezaba y consumía, mi hermano Rey, con la Biblia, a tal manera que pude darme cuenta, Rey, a través de que consumía, que el efecto era un efecto, podemos decir, que me daba como nota. Wow. La Biblia me la fumaba, Rey. La hoja de la Biblia. La hoja de la Escritura, mira, la hoja. Esta hoja, mire, esta hoja que usted puede visualizar. Aquí esta hoja, yo la arrancaba y con esta hoja yo consumía. Ay, Padre de la Gloria, Ricky. A ese nivel. A ese nivel estaba. Porque eso era peligroso. Yo he escuchado que eso es peligroso. He escuchado que tomar las hojas de la Biblia para hacer ese tipo de cosas, hay gente que han terminado locos. Sí, y lo que empezó con una solución, terminó con una frustración en mi vida. Dios mío. Terminó con una frustración porque lo que empezó con una solución, porque era para solucionar un dolor, se convirtió en una desgracia en mi vida. Y después de ahí, Ricky, ya resumen, porque ese fue los inicios antes de tú caer preso. Eso fue los inicios antes de yo entrar en el consumo. Luego empecé a consumir marihuana. Terminé en ese entonces viviendo en un sector llamado San Francisco, en la par de Villini, cerca de una área donde se conocía mucho como los Matabacas. En esa área, ahí empecé a involucrarme en lo que es el crack, el devuelto. Empecé, hermano, a así vivir en esa atadura, en esa situación. Era incontrolable. Y en ese proceso que tú andabas, en esas condiciones, Ricky, no hubo nadie que te predicara. Rey, existían personas que sí me daban tratado, pero yo entré en un estado de vida donde yo expresaba, porque el que no sabe es como el que no ve. Yo expresaba y decía, yo soy satánico, a mí no me hablen de Dios. De tal manera que si tú notas aquí, aquí yo me tatué una X y un 6. O sea, la ignorancia nos hace hacer cosas que desconocemos y que no sabemos, pero el vivir en la atadura de los vicios, de las drogas, conlleva muerte, conlleva cosas inesperadas. Yo viví situaciones que si la contaría, no culminaríamos. Terminaríamos. Sí, no terminaríamos en este momento.
Wow, Ricky, fue una experiencia terrible. Sí, Aparte de que se estaba resumiendo un resumen y el asunto, yo quiero llegar, porque ya conocemos la condición en que tú caíste, la condición en cómo te criaste, la condición en cómo andaba en las calles. Pero yo quiero, lo que a mí me interesa saber y conocer es cómo fue el encuentro de Ricky con el Señor. con el Señor. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó? Que, que esa atadura de ese vicio de estar atado a las drogas, no lo podía quitar nada en la calle, ni prédica, ni tratado, ni consejo, ni nada. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que Ricky, pues, pasara de ser un adicto a un evangelista del Señor? Mira, Rey, los ojos se me aguan porque fue una vida dolorosa, sufrí mucho. Yo recuerdo que dormí en los platos para poder entrar en tu pregunta, dormí en los platos, andaba en las calles recogiendo hierro, hediondo, putrefacto. Consejería hubieron, hermanos que se preocupaban, madre que se preocupaba, hubieron consejería, mucha. Buscaban forma, pero en mí había como un odio, un rincón. Y yo recuerdo, Rey, que varias veces también intenté quitarme la vida. Wow. Intenté quitarme la vida, pero contaríamos esto ya en una segunda parte. Y recuerdo, mi hermano Rey, que cuando yo acepté al Señor, nunca se me va a olvidar, estaba en la Colón 14, fui acusado de un atraco que no cometí, pero era voluntad de Dios que me acusaran de ese atraco. Sonaría extraño, ¿cómo podía ser si era voluntad de Dios? Yo lo veo así. No, porque ahora lo entiende. Yo lo veo así. Al principio quizá no. Y me acusaron de un atraco y recuerdo, Rey, para resumirte esto rápido, cuando fue a mi casa, vivía en Los Rosales. Los Rosales está dividido en 3 facetas, Rosales 1, 2 y 3. Estaba en ese entonces en el 1 y fue un militar a mi casa, un guardia, buscando a Ricky, Rey, porque su esposa le había dicho que yo le había atracado a punta de puñal y le había quitado los celulares. Cuando llega a mi casa, yo salgo, y cuando yo salgo, Rey, yo estoy afuera y él me está preguntando a mí por Ricky. Yo soy Ricky. Él me está preguntando a mí, ¿dónde está Ricky? Tú saliste inocentemente, como si no hubiera hecho nada. El que nada, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Yo salí. Y cuando salí, recuerdo, Rey, que él me dijo a mí, dile a Ricky que aparezca, que él atracó a mi esposa, que busque los celulares, y yo le voy la pistola a sobar. Ay, padre. Y me dice, dile a él que aparezca los celulares. Y yo le dije a Ricky que es incapaz de hacer algo así. Y recuerdo a mi hermano Rey que él se fue y llegó mi mamá, llegó mi hermano, le expliqué. El hermano mío me llevó donde una prima a San Martín, prima mía que la quiero mucho, y cuando llegué allá me dejó 100 pesos. En ese entonces mi hermano me dejó esos 100 pesos. El diablo me dijo, toma, cómprate una chatica y cómprate un mentolado y ponte a fumar y a pensar lo que vas a hacer. Y cuando estoy ahí, el diablo me dijo, mira ahí a tu derecha. Yo estaba en los escalones y en la entrada de la puerta me dijo, hay un frasco de pastillas. Me dijo, tómatelo. Nadie te quiere, quítate la vida. Diablo más sucio. Y yo me tomé el frasco de pastillas, Rey. Cuando me tomé el frasco de pastillas, me dio para entregarme. Y fui donde mi mamá le dije, o sea, ella llegó, no fui, ella llegó. Le dije, yo me quiero entregar, vamos a entregarnos. En ese entonces estaba en vida Modesto Amado. Él fue y me entregó a Justo, Sánchez Cueva. Llegué a la preventiva. Dije, pero tú te entregaste por la presión de que era tú. Por la presión, no, que todo estaba enlazado al propósito de Dios. Wow. O sea, las pastillas, el diablo me dijo que me la tome para que me envenene o me dé una sobredosis, para quitarme la vida. ¿Y tú te la tomaste toda? Toda me la tomé. Dios mío. Y me dieron para entregarme, nada pasó. Wow. Y cuando llego a la Colón 14, justo en ese entonces la fiscal, Sánchez Cueva era como sargento o capitán. Y cuando llego allá, Rey,
me dicen, métanlo para allá, Es preventivo. para preventiva. La única preventiva que existía en ese entonces era esa. Una sola. Una sola. Ahora hay tres. Ahora hay tres. Tres. Y cuando agarran a la persona en la calle por documentos y cosas, lo dejan afuera. Exacto. Antes lo metían de una vez derechito para allá. Para adentro. Que no haya hecho nada. Para adentro. A mí me metían derecho para adentro. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando estoy ahí en preventiva llegó un policía de Romana. Nunca se me olvida predicar la palabra. Un policía llegó a predicar. Un policía. Cuando tú estabas preso. Donde yo estaba preso, en esa única celda, predicar la palabra. Dios mío. Un policía. Por eso es que todos los policías, no todos, son Malos. no son malos. No son corruptos. No todos son corruptos. Hay muchos que sí. Hay muchos. Igual que el evangelio. Existen evangélicos que profesan el bien común del Señor. Porque no todo el que dice Señor, Señor, Sí. entrará. Y empezó a predicar el evangelio. Tú recién llegado, acabado de estar. Llegaba. Las cosas de Dios son tremendas. Empezó a predicar el evangelio del Señor Rey. Empezó a predicar. ¿Y qué tú crees que pasó? Pregúntame qué me pasó, Rey. No, eso quiero saber qué pasó ahí. Rey empezó a predicar el evangelio. ¿Tú crees que es normal yo llegando y al rato llegando un militar A predicar. que vive en Romana, invertir su tiempo ahí a predicar la palabra? Wow. Y cuando empezó a predicar la palabra, yo tenía una guerra en mi mente. Ahí empezó el pleito. Ahí empezó la guerra. Terrible. Ahí empezó la guerra. ¿Qué guerra tú crees que aconteció en ese momento, Rey? La guerra que obtiene cada inconverso a la hora de querer tomar una decisión de entregarse a Cristo. De entregarse a Cristo. Ese no, que no lo haga. Y empieza a pasarte una revista por la mente. Te va a pasar esto, te va a dejar de hacer esto. Y empieza ese forcejeo de que no lo haga y el otro sí, lo que te voy a cambiar, te voy a libertar, van a venir cosas buenas. Y ese forcejeo ahí, ese pleito yo lo viví. Sí. Yo empecé a recibir la palabra y él empezó a hacer el llamado y muchos se convertían. Y recuerdo que yo empecé a escuchar voces en mi cabeza. Y las voces que escuchaba era una que me decía acepta, la otra me decía no lo acepte. Y empecé a batallar con esas voces en mi cabeza. Terrible. De tal manera que no lo acepté. Ahí, en el mismo instante que estaba el policía predicando, ahí tú no aceptaste. No acepté a Cristo. No valoré esa oportunidad. Y aún así, Dios continuó dándome oportunidad. ¿Y qué tiempo duraste más o menos preso ahí? Rey, cuando el policía terminó de predicar que se fue, llegó la noche. Eran las 2:30 o 3 de la mañana. Estando yo en el baño de preventiva, parado. Estaba... Eso se ponía alcio ahí. Ni acostado, porque encontré un pedacito. Tú conoces, y los que son conocedores de esa celda saben lo que estoy hablando. Y estaba en el baño de preventiva. Y cuando eran las 2:30 o 3 de la mañana, una sombra negra empezó a entrar para el baño. Y yo empecé a asfixiarme. Empezó a cortárseme la respiración. Sí, porque tú te habías bebido un frasco de pastilla. Eso todavía estaba vigente ahí. Estaba vigente. Wow, Dios mío. Y a sabienda que la vida fue y yo la menosprecié, no la recibí. Y cuando ese acontecimiento sucedió, Rey, ¿sabe qué pasó conmigo? Yo me estaba muriendo. Me asfixiando. No tenía por dónde recibir oxígeno. Había nomás de pie. ¿Por qué los demás estaban normal? ¿Por qué yo me estaba asfixiando? Wow. ¿Por qué los síntomas de vida estaban disminuyendo en mi vida? ¿Sabe qué yo hice, Rey? Nunca se me puede olvidar ese momento, ni se me va a olvidar. Yo levanté mis 2 manos al cielo y le dije, Señor, si tú me sacas de aquí, te voy a servir. Esa fue mi confesión de fe. La misma noche, La misma madrugada cuando te estaba asfixiando, que venía ese espíritu de muerte. Y cuando eso estaba aconteciendo,
recuerdo que ese espíritu empezó a retroceder. O sea, tú veías directamente cómo venía Yo veía, encima de ti. yo veía. Yo puedo testificar que no tengo la oportunidad de ver espíritus como ven muchos colegas míos. No he tenido esa oportunidad. Pero en ese momento crucial, Dios me permitió ver. Wow. Y cuando yo confesé al Señor, levantando mis manos y diciéndole, si me sacas de aquí, te voy a servir. Desde ese mismo momento, esa sombra negra empezó a retroceder. Dios. Y Canamasaya, Agrabashenda, Kitanija, Padre, gracias. Shama. Porque el poder de la vida está ¿dónde? Está en nuestra lengua. El poder de la vida y de la muerte. Y recuerdo que salí del baño preventiva saltando al paso por encima de lo que estaban acostados y logré coger aire en la puerta. Y cuando logré coger aire volví al baño. ¿Y sabe cómo volví? Predicando a los jóvenes que estaban ahí. Y le decía yo a ellos, tenemos que buscar de Cristo. No podemos vivir en esta condición, en este estado de vida. Necesitamos buscar del Señor. Y eso fue instantáneo. Instantáneo. Al otro día llegó mi libertad, Rey. Wow, Dios. Yo estaba para ser condenado alrededor de 3 años, 5 años de cárcel. 5 años, sí, porque estaban acusando de un atraco. Y quien me está acusando es un militar. Dios mío. Ali Hakuta. Padre, gracias. Namasaya. Dios es grande y poderoso. Al otro día, Rey, me ficharon. De ahí es que viene, por eso es que tú dices que eso fue un propósito de Dios, porque Propósitos Dios tuvo que llevarte a la cárcel para tú poder tener un encuentro con Él. con Él. Porque aún así, escúchame que te interrumpa, aún así, la persona que fue, el militar que fue a predicar, tú no lo aceptaste. No lo acepté. No lo acepté. Hasta que tú no viste la muerte que venía para encima de ti y te estaba asfixiando. Ahí fue que tú entonces entendiste y aceptaste a Cristo. Y instantáneamente, después que tú le hiciste esa promesa a Dios, tú empezaste a predicar ahí mismo, dentro de la Ahí cárcel. mismo. Y al otro día llegó tu libertad. Y un punto importante, el militar regó la semilla, el policía regó la semilla, la sembró. Sí, porque él fue a predicar. Germinó la semilla. Dios mío. Rey, pero con todo esto, al otro día, el diablo supo que el Señor llegó a mi vida y el diablo aún así dijo, esto no se va a quedar así. Me fichó. Te pusieron la ficha como quieras. Las 10 huellas dactilares. Y quien me fichó, yo le dije, hay un Dios en el cielo que te está mirando. Y hoy en día, quien me fichó, yo le declaré esa palabra. Y hoy en día eres cristiano. Dios mío. Pero te dieron la libertad al otro día. Al otro día. Pero como quiera te pusieron la ficha. Como quiera. No había querellante, no había querellante. El Señor desapareció querellante, desapareció todo. Wow, Dios mío. Porque que yo fui y me entregué voluntariamente. Y no solamente voluntario, sino que era el Señor que estaba impulsándome que me entregue. Sí, porque no era tú. No era yo. No era tú, en realidad no fuiste tú, pero era un plan de Dios que tú te entregaras. Exactamente. Porque ahí, mira qué bonito. Y lo que a mí me alegra de esto es, Ricky, que después de ahí, tú no has vuelto a apartarte del Señor. No, y ¿sabe algo? Que la fecha que me convertí, eso era un poco como jocoso, fue una fecha peligrosa, noviembre. Una fecha donde todo el mundo ya se está activando para sus asuntos. Noviembre y está diciembre. Que incluso hay muchos cristianos que cuando llegan a esos tipos de fechas, sueltan la fe y se van para el mundo. Y se van para el mundo. A darse cierto gustico. Cuando yo me convertí en rey, tengo que resumirte esto rapidito. Yo me fui con mi mamá caminando, le dije que era cristiano. Le dije, vámonos caminando. Mi mamá se sintió alegre, me regaló una Biblia. De que recibí tentaciones, recibí muchas tentaciones. Y a punto de caer de ella. Cuando hablo de tentaciones, porque tentaciones no solamente significa tentaciones de mujer. No, muchas de mujeres. Hay muchas tentaciones que visitan tanto al hombre como a la mujer. Y eso depende del mundo que ve. Exactamente. Si una persona viene de la adicción, pues las tentaciones van a venir mucho. Sí. Si una persona viene de tratar con mujeres, pues las tentaciones van a venir. Exacto. Y recuerdo, mi hermano Rey, que el enemigo, cuando yo fui liberado, muchos decían que lo hice para enfriarme. Esa fue la intención de muchos.
No, el diablo siempre no se va a quedar. Sí, y yo, Rey, le daba la razón a muchos de ellos, le daba la razón. Tenían la razón, pero tenían la razón, pero no de la forma correcta. Pude entender que la razón, ministro, era que yo me convertí, pero para enfriarme con el señor director. Esa fue la intención, señor director, por la cual yo acepté al Señor para enfriarme con el que me libertó. Wow. Porque con el que hay que estar frío aquí es con Dios. Oh, pero claro. Nada. Y yo siempre lo he dicho, yo mi salvación no la negocio con nada. Y tuve 3 tipos de tentaciones. Una de ellas fue que un tipo, amigo mío, iba a la iglesia, al templo, a curarse conmigo arrebatado de marihuana. Wow. Y otra era que venía con un compañero que se había convertido. Está su nota consigo, Sí. pai. Veníamos bajando San José y había una bolsa de perico en el piso. Y era el que venía curándose con nosotros, nos cayó atrás a mi hermano en la fe, y agarró, y cuando nos detuvimos donde íbamos, era la casa de mi hermano de la fe, y el que se estaba curando con nosotros agarró la bolsa de perico y me dijo, a mí mira, huele que eso es perico. Dios mío, te la puedo. Me metió la cocaína por la nariz, por la boca, y yo me netecié por donde quiera. Y dije, pero yo le dije, mi hermano, no me haga eso. Yo soy nuevecito. Nuevecito. Acabado De que estaba anestesiado, estaba anestesiado. Dios mío. Sí. Diablo sucio. Pero no tuve la intención de que eso me llamó la atención. Pero ¿qué pasó con él? ¿Sabe qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el paradero? El paradero de él fue que a la semana de eso, él levantó el motor arrebatado, la goma de adelante se le salió y él cayó sembrado y se mató. Dios. Mi amigo, que cuando me enteré de eso me dolió. La Biblia dice que es mejor que se ate una piedra de molino y se tire al mar antes de hacer caer. Antes de hacer uno de sus pequeñitos. Hacer caer uno de esos pequeñitos. Wow, Dios mío. ¿Cómo es posible? Ricky, pero yo quiero, aparte de todo eso que estamos hablando, quiero hacer un paréntesis, porque ya hemos hablado de tu encuentro con Dios, hemos hablado de tu vida pasada. Pero ahora yo quiero que brevemente, ya que estamos casi cerrando, de una reseña de qué se siente es tener a Cristo ahora. Cuando tú miras al Ricky del pasado, ¿cómo tú te sientes cuando tú hablas con el Ricky de ahora, que dices, wow, Dios mío, lo que yo era, lo que soy ahora en ti? Bueno, yo recuerdo una ocasión, mi hermano, de que la suegra mía, yo puse, tú sabes que muchas veces utilizaba, ¿no? Un antes y un después. Y yo en una ocasión puse una foto de mi perfil, de mi persona, de mi pasado. Y la suegra me dijo, quite ese muerto de ahí, de su perfil, y ponga el vivo. Y eso me dio como jocosidad. Yo a sinceridad no sé cómo, no sabría cómo explicar la manera en la que me he sentido, porque no tengo forma de cómo expresar el agradecimiento porque muchos quizás no saben, yo tuve fichado 7 fichas y el Señor la borró, me limpió. Y el mayor agradecimiento que yo puedo sentir en mi corazón es de tener el Señor en mi corazón, tener la confianza de mi familia, de mis amigos, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. De gente de personas que antes no confiaban en nada. De personas que antes no confiaban en mí, amigos que me querían, tenía amigos, amistades, muchas personas que me veían como algo insensible, otros me veían como escoria, parásito. Pero tener a Jesús en mi corazón, no hay manera de cómo describirlo. No tengo la manera, porque Él es tanto en mi vida Que no hay forma de que no hay forma de cómo yo describir el amor. Hay una hermana que me dice, Ricky, y su esposo me dice, Ricky es como una especie de un niño, porque el que no me conoce ve a un Ricky encarado, ve a un Ricky cara militar. Sí, con cara de militar, ve a un Ricky antipático, pero
lo que sí me han tratado, como mi hermano Raivan, como otros, Dios me ha concedido la oportunidad de ser como un niño, como es un niño que un niño te le da un fuetazo Al ratico olvido. y al ratico olvida. Y esas son una de las características, errores mucho he cometido, Gloria a Dios. fallas muchas. Ya para cerrar, Ricky, yo quiero que tú te dirijas a ese público y le dé un consejo a esos jóvenes que andan en el mismo camino que tú anduviste. Sí, Que sabe que hay mucho que en esos caminos se pierde mucho la esperanza, en esos caminos se pierde todo, en esos caminos uno determina y dice que ya uno no vale 2 pesos y que a esos jóvenes que andan así envueltos en ese camino, darle un consejo ya para que estemos cerrando. amén. ¿Nos vamos con cuál? ¿Con esta o con esta? Nos vamos con aquella. Miren, compartía con unos hermanos en la fe y les expresaba y les decía que hay variedades de consejos. Hay consejos que provienen de papi, provienen de mami, provienen de hermanos, familiares, amigos, amigas. Pero uno de los mayores consejos, el cual tú puedes adaptar en tu vida, es cuando tratas y buscas la manera de aconsejarte a ti mismo. El mayor consejo que yo pude recibir en mi vida fue el siguiente: Ricky, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar y tienes que tomar la decisión que pueda ser beneficiada para tu vida, te pueda beneficiar en lo espiritual. Y el mayor consejo que puedo darle a esa juventud: yo estuve sumergido en los vicios. No pudimos desarrollar a profundidad el testimonio, pero en otra ocasión sé que sí, estuve sumergido en los vicios. Situaciones difíciles, fuertes, pero un día me autoaconsejé a mí mismo, porque el consejo de los demás quizás no podría contribuir nada en nuestra vida si no te autoaconsejas a ti mismo. Yo te solto, aconséjate a ti mismo. Reconoces que estás por un mal camino y por malos pasos y entiende que hay una sola salida y hay un solo camino, y ese camino lo representa nuestro Señor Jesucristo. Un honor y un placer. Gloria a Dios. Bueno, mi gente, pues hemos llegado a la parte final de este programa, Raíces de Fe. En otra entrega estaremos dando la segunda parte y desarrollando bien el testimonio de nuestro hermano Ricardo Jiménez. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde y acuérdate suscribirte, compartir y darle like. Dios te bendiga.